Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa inmenso. Hora de abrir el solemne portalón del Ministerio de Ciencia y Tecnología y pisar sus mullidas moquetas. Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Me pica la nariz porque estoy a punto de estornudar. Si veis que empiezo a estornudar, arranca. Bueno, yo pensaba que ayer, por cierto, con la lluvia pararía un poquito. Pero hoy he recibido el mensaje de la Comunidad de Madrid, que es mi acícate todos los días, niveles de polen alto, gramíneas a tope. Pues yo ayer cuando vi que caía ese aguacero dije, se lo va a llevar todo por delante. Algo haría, pero no lo suficiente para nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando de las protestas en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos, porque se están produciendo unas imágenes que son curiosas y que yo creo que afectan al Ministerio de Tecnología, porque queman robotaxis de Google en lugar de coches policiales, atacan tiendas de Apple. Es decir, que yo creo que esa simbiosis entre el presidente y los de las grandes tecnológicas, Google, Meta, Apple, es tal que los ciudadanos identifican el producto con algo del Estado. Completamente evidente. Yo creo que es bastante evidente esa identificación que tienen los protestantes contra estas grandes marcas tecnológicas. De hecho, la imagen que se ha convertido en la imagen de la revolución es la de un señor con una bandera de México encima de un Waymo, que es este coche de Google, absolutamente vandalizado, que a mí me recuerda esos grabados de los luditas, ¿no? A principios del 19, dando martillazos a los telares, ¿no? Porque iban a acabar con sus puestos de trabajo. Y también llegó el ejército y también la historia a veces se repite. Yo creo que el tema de los Waymos tiene bastantes derivadas. La primera es esta que dices tú. Obviamente, yo creo que las grandes tecnológicas empiezan a darse cuenta, o se deberían empezar a dar cuenta, de que no les va a salir gratis su apoyo al señor Donald Trump. Ya no les está saliendo gratis. Que aquellas risas a comentarios racistas, homófobos y demás que vimos en el despacho Oval no le van a salir gratis, y lo están viendo. Y creo que no solamente por esto, sino que todos como consumidores cada vez somos más conscientes de esta parte. Hay una segunda, que es que estos taxis, robotaxis, que me gusta el nombre, estos robotaxis se han convertido también en el centro de una polémica enorme, porque son, vamos a decir, objetos de vigilancia continua en la ciudad. Para ser autónomos, lo que hacen es ir grabando 24 horas al día lo que hay en su entorno. Esto, que por ejemplo en Europa sería ilegal, tú no puedes grabar todo lo que quieras. O sea, cuando quieras. Va grabando, si se pasease por Gran Vía, nos grabaría a nosotros saliendo de la radio. Exactamente. A ver, con la excusa, ¿no? de que al ser autónomo necesita ese vídeo para reconocer imágenes y saber dónde tiene que ir, pero está grabando absolutamente todo. Lo que ha ocurrido ya es que la policía incluso ha utilizado esas grabaciones para otro tipo de cosas. Es decir, eso está en el centro del debate de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Por qué un coche de una empresa privada puede grabar lo que quiera y cuando quiera? Y además acabar con el trabajo de bastantes personas, como son los taxistas. Y la tercera derivada es que se lo pone muy fácil a los manifestantes, porque son barricadas que tú llamas para que vengan. O sea, yo creo que a todos nos sorprende. Tú llamas al taxi. Claro, o sea, que el coche inteligente sea así de idiota. Llamas al taxi, viene y cuando lo tienes al lado le quemas. Las imágenes, ellos lo que hacen es llaman al coche, los van apilando y los van quemando. Y los coches siguen llegando. Ahora ya no, porque han dicho, oye, vamos a dejar de mandar coches. Pero esto de barricadas como servicio, o sea, llamo y me traigo una barricada para quemar, me parece. Entonces, yo creo que por esta parte, si quieres, táctica operativa, pero desde luego, porque la ciudadanía se ha dado cuenta del rol que están jugando las tecnológicas en este abuso de poder, creo que es muy simbólico. Es curioso que no se dieran cuenta, porque, a ver, siempre ha habido presión de las grandes empresas a los gobiernos, lobby, etcétera, pero ¿para qué tienes que salir en la foto? Durante muchos años los grandes empresarios no han querido salir en la foto, aunque estaban ahí, ¿no? Sí, el poder en la sombra, ¿no? Que siempre hemos visto. O sea, hombre, sabíamos que existían grandes donantes, siempre lo hemos sabido. Pero es que esta vez han estado en el nombramiento. Y en primera fila. Claro, dándose codazos para ver quién salía antes. Trump no lo puso fácil. Trump los tenía identificados como enemigos. Recordemos que muchos de ellos son empresas con un histórico demócrata, ¿no? Entonces, yo creo que Trump les ha obligado a pasar por debajo del futbolín, ¿no? Trump les ha obligado, vais a venir aquí a arrodillaros ante mí. Y ellos lo han hecho. Y ahora se están dando cuenta de que la factura es enorme. Mira, sin salir de Estados Unidos, han sido destituidos todos los responsables de vacunación del Departamento de Sanidad. Son 17 personas a las
que se acusa de conflicto de interés, y el responsable, que ya saben que es Kennedy, además ha dicho que en septiembre revelará la causa del autismo. ¿Tienen relación los dos asuntos? Sí, está relacionado. La verdad es que una vez que se ha ido Musk del gobierno, igual empieza ahora el momento de hablar de Kennedy un día tras otro, porque ya se ha desatado completamente. Las destituciones en este comité que se encarga de recomendar ciertas vacunaciones es una de las cosas que ha dicho, pero es que ha dicho también, o sea, está aplicando el libertarismo clásico a la salud pública. Entonces, por ejemplo, el otro día dijo, si alguien quiere pincharse un tratamiento de células madre que no está aprobado, ¿quién es el gobierno para... ¿Quién se lo va a prohibir? Eso es, ¿quién puede prohibírselo, ¿no? O sea, ya es esa ideología desbocada. Y el otro día un portavoz suyo le dijo al New York Times algo que es muy importante, yo creo, que dijo, Robert Kennedy no es antivacunas, es pro seguridad. Y piensa que es lo mismo que se han dicho. No, yo no soy antiabortista, soy pro vida, ¿no? Claro, es el mismo discurso. Entonces, ¿está relacionado con las vacunas lo del autismo? Sí, porque según su teoría, que está totalmente desbancada, las vacunas pueden producir autismo. Pero, o sea, simplemente decir que vas a encontrar en 5 meses la causa del autismo, que es un problema que se lleva investigando décadas, las mejores mentes de muchos departamentos... Bueno, iba a acabar la guerra un día. Si te sirve de algo, iba a acabar la guerra. Estaba pensando lo mismo. Recuerda lo de Ucrania, cosa que no se ha cumplido, y esto obviamente tampoco se va a cumplir, pero podemos esperar muchísimos terremotos en salud pública, porque además luego ha despedido se pretende despedir a 3.500 personas de la Agencia del Medicamento, a la vez que se la critica por estar en manos de las farmacéuticas, pero además han puesto una IA para decidir qué fármacos se aprueban y qué no. O sea, es una locura. Sí, pero es una locura que está teniendo consecuencias. Está teniendo consecuencias y va a tener consecuencias no solo en la salud de los estadounidenses, sino en la de y ahora que decía Nuño, lo de la IA, esto abre la entrada al nuevo cibermillonario de referencia del señor Donald Trump, que es Peter Thiel, ¿no? Ahora que sale Elon Musk, entra Peter Thiel, y hemos dicho aquí muchas veces, Elon Musk es comunista comparado con Peter Thiel. O sea, Peter Thiel es un señor que vamos a ver en las cosas que escuchamos de Peter Thiel. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. Jaime y con Nuño, nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hablábamos antes del conflicto de intereses, porque hablábamos de los de las grandes tecnológicas junto con Donald Trump. Tú has estado, Nuño, en un congreso sobre determinantes de la salud organizado por la Pompeu Fabra. Ha estado mi compañera Jessica Mouzo. Pensaba que habías estado tú. Sí. Pero ahí habéis hablado, ahí se ha hablado. Ella ha hablado con... de esos determinantes para la salud, ¿no? Sí. Que serían los combustibles fósiles, el alcohol, el tabaco y la alimentación. Así es. Eso es determinante para la salud, pero claro, son 4 sectores muy potentes. Hombre, son pues de los más potentes que puedas imaginar. Y esta mujer a la que ha entrevistado Jessica, Anne Gilmore, es experta en las tácticas, estrategias, triquiñuelas que utilizan estas empresas para hacer llegar su mensaje, ¿no? Y una muy interesante es que invierten algunas de ellas en I+D más que algunos estados para generar estudios que diluyen o cuestionan la versión, por así decirlo, mayoritaria de la ciencia en cosas evidentes en tiempos pasados, como por ejemplo el humo del tabaco. Y otra cosa muy interesante en la que yo creo que todos nos hemos sentido un poco apelados cuando leíamos la entrevista es la estrategia de culpar al usuario. Es decir, tu huella de carbono, es decir, piensa en si coges el coche para ir a trabajar o el tren y tal, obviando que los grandes emisores son el transporte internacional, las aerolíneas, etcétera, o las industrias, etcétera. Después, si estás gordo o tienes obesidad, tienes que hacer ejercicio. Cuando está demostrado que solo el ejercicio no te va a hacer adelgazar, sobre todo si tienes problemas serios de obesidad. Bebe con moderación. Sí. Ahí está la industria del alcohol, ¿no? Bebe con moderación, es tu responsabilidad. Yo te puedo poner anuncios en todas partes, pero bebe con responsabilidad. Y el tabaco lo mismo, ¿no? Entonces, para eso yo creo que existen agencias de salud pública desde hace mucho tiempo, y existe una competencia del gobierno que es la salud pública, proteger la salud pública. Por supuesto, ella habla de que hay que subir los precios de las cajetillas de tabaco, conseguir que en los espacios públicos endurecer fumar más la ley del tabaco. Eso es, sea algo impensable. Sí. Pero lo que tampoco podemos
esperar es que todas las personas tengan la fuerza de voluntad para controlar su cerebro ante sustancias que son tremendamente adictivas. Sí. O sea, está demostrado que el tabaco es muy adictivo y nuestro cerebro nos boicotea constantemente. Entonces, por eso existen autoridades que tienen que ayudar al ciudadano. Pero eso yo te lo llevaría a todos los terrenos, es decir, lo mismo tú ciudadano, tú recicla, que es lo que hay que hacer, Efectivamente. Es lo que hay que hacer, pero no toda la responsabilidad de los males del mundo es mía. Cuando la gran responsabilidad es de grandes Claro. industrias que no están posiblemente No cumpliendo consumas las plástico, normas. pero si voy al supermercado y solo puedo comprar Es cosas que imposible. están envasadas en plástico. Y bueno, todo esto lo llaman los determinantes comerciales de la salud, pero aquí también entran los determinantes económicos, es decir, cuanto menos renta tienes, más alimentos empaquetados en plásticos comes, Sí, porque sí. son los más baratos, Sí, o sí, sí. más comida de peor calidad comes, Sí, o sea sí. que está todo relacionado. Vamos con otro asunto. Se ha celebrado, lo comentamos aquí, el 10º aniversario de la llegada de Netflix a nuestras vidas. ¿Netflix es una tecnológica o una empresa del ámbito cultural? ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que es una empresa que nace como una empresa tecnológica y ha hecho muy bien ese viraje hacia el mundo de las industrias culturales, ¿no? Y esto le salva de ser quemado como son otros. Son 10 años en España, la compañía lleva desde el 97 en Estados Unidos. Es muy interesante ver su historia porque estos señores empezaron siendo un servicio postal que mandaba DVDs a casa y tú lo tenías que devolver de películas. Como un videoclub. Un videoclub remoto, Videoclub vamos por a decir. correo, sí. Sí. Y hace muy bien la transición a Internet en el año 2000, sobre todo con servicios de valoración de películas, y a partir de 2007 el Netflix que conocemos, ¿no? Pero es muy interesante cómo hoy se han convertido posiblemente en lo más similar que hay a los grandes estudios de Hollywood. La fiesta del martes aquí en Madrid con una alfombra roja de 600 metros y Como si toda fuera la fiesta de un industria, gran estudio. y toda la industria allí reunida, creo que hace alarde de esto. Pero sin perder esa parte tecnológica que si yo he estado alguna vez en los estudios aquí en Tres Cantos, es alucinante cómo eso es un centro de alta tecnología, ¿no? Con su propia nube, ellos son capaces de todo lo que graban, editarlo y que el director lo pueda ver esa misma tarde en su teléfono móvil, o sea, cosas, la tecnología aplicada al mundo del entretenimiento, y eso es una pasada absoluta. ¿Fue determinante la llegada de Netflix a nuestras vidas para que cambiáramos el modo de ver la televisión? Porque es verdad que no es la primera plataforma de pago, antes teníamos, bueno, desde Sí, el origen de sí, Canal Plus, es decir, sí. que sí que hemos tenido, pero ¿Netflix fue determinante? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque Netflix cambia el modelo de negocio completamente, ¿no? Porque lo que hace Netflix es televisión de masas de pago. Lo que teníamos antes era la televisión de pago era por su propia definición exclusiva, ¿no? Si nos acordamos antes de Netflix, yo pongo siempre el ejemplo de los Serrano y los Soprano, ¿no? Unos poquitos veíamos los Soprano y pagábamos por ellos, y una gran mayoría veía los Serrano, pero lo veía gratis, ¿no? Sí. Netflix ha inventado el negocio de pagar por los Serrano. Ha inventado el negocio de una televisión que es a la vez masiva y de pago. Una suscripción donde puedes tener todo tipo de contenidos, no solamente ese contenido de supuestamente alta cultura televisiva como era HBO o plataformas anteriores, y democratizar ese tipo de servicios. Entonces yo creo que por supuesto que ha cambiado muchísimas cosas, y además esta visión, ¿no?, de unir la tecnología y la industria del entretenimiento, en la que ellos fueron pioneros, creo que cada vez es más real. Para que nos hagamos una idea, en este país el cine, por ejemplo, está en el Ministerio de Cultura, pero el audiovisual está en el Ministerio de Transformación Digital. Sí. Es decir, que esto no solamente es en Netflix, sino que cada vez vamos a un mundo en el que el audiovisual, entendido como esa entelequia, ¿no?, en el que entran tantas cosas diferentes, tiene más que ver con la tecnología. ¿Consumís, tú, Nuño, consumes televisión normal? Pues ya cada vez menos, tal vez ver el telediario cuando puedo y no mucho más. Es que claro, yo creo que es imbatible, ¿no? El modelo de voy a ver lo que yo quiera cuando yo quiera, aunque eso ya te lleva también a esa angustia de no sé qué ver, ¿no? De que tengo hay demasiadas tantas cosas de ver. Sí. Y a mí una cosa que me pasa es, por ejemplo, con las grandes plataformas, es que veo que todo tiene una misma línea narrativa, todos los true crime son muy parecidos, todos siguen... Sí. No hay nada que que transgreda realmente, que te apele, ¿no? Como hace algunas veces el cine o otros productos culturales. No lo sé si Pero tenéis esa me parece que Netflix ahora mismo es la única que tiene la capacidad de centrar el debate en un producto audiovisual como la televisión de antes, ¿no? Sí. Acordaos, por ejemplo, la semana de adolescencia, ¿no? Donde ibas, alguien te hablaba de adolescencia, Había que y verla. estaba en todos los debates. Marcaba la conversación. Y tenías que Totalmente. verlo. Esa capacidad de marcar la conversación, creo que hoy la tienen las plataformas. Yo creo que tendríamos que pensar mucho para un producto de la televisión estándar de los últimos años, de que habíamos hablado tanto para bien, otra cosa es hablar para mal, pero hablar para Bueno, bien. la isla como de las adolescencia. tentaciones, te Sí, diría también alguien. es verdad. Te diría alguien la isla de las tentaciones. También es verdad, ¿no? También es verdad Sí, ese tipo de productos, pero ojo que las plataformas también
también van a entrar en esa televisión súper comercial y están entrando. Recordemos que personajes televisivos como el antiguo Sálvame migró directamente a Netflix. Y concursos, no lo recuerdo exactamente cuál de los concursos, pero hay algunos de los concursos, no hubo una OT, una Operación Triunfo que se hizo en Amazon, por ejemplo. Hubo en Amazon y HBO está lleno de concursos. Exacto, o sea que han cogido un poco el ejemplo de la tele tradicional para llevarla a la plataforma. En esta sección siempre celebramos los logros de la ciencia española, pero también denunciamos las malas prácticas de algunos investigadores, y hoy toca fijarse en el químico cordobés Rafael Luque. Le han retirado 11 artículos poco después de recibir un homenaje en el Kremlin, en Moscú, por haber ayudado a la Universidad Rusa de la Amistad entre Pueblos a escalar en los rankings mundiales. A ver si el homenaje y el castigo van a tener alguna relación. Yo creo que está completamente relacionado. Hay que decir que, dices 11 estudios y dices, pues tampoco son tantos, pero es que una sola retractación de un estudio en la carrera de un científico es una mancha enorme. Es algo que el 99% de científicos de la historia nunca le han retractado un estudio. Es decir, pues eso quiere decir que lo has hecho realmente mal adrede. Es decir, no has cometido un error. Entonces, 11 errores es imposible. ¿Pero cuál era el vínculo entonces con Rusia? El vínculo con Rusia es que Luque, en teoría, usaba su gran producción científica al servicio de ciertas universidades. Estaban en Rusia, también en Arabia Saudí, en otros países. Entonces, él cambia su filiación a medida del mejor postor, de alguna forma. Entonces, como es uno de los científicos más prolíficos del mundo, es decir, ha habido años en los que publicaba dos estudios al día, incluso más. Esto sirve en los rankings internacionales para subir el nivel de estas universidades que normalmente estarían en los tramos medios o bajos, ¿no? Entonces, pero esto lo hemos hablado de países del Golfo, por ejemplo. Lo hemos hablado de países del Golfo y también lo que hace muy interesante esto último que ha publicado mi compañero Manuel Ansede es una herramienta que se llama Argos y que te permite ver no solo a una persona, en este caso a Luque, sino a todos sus colaboradores. Y se confirma que él colabora con muchos otros científicos que también son algunos de los que tienen el récord en estudios retractados. Es decir, que está todo bastante conectado, ¿no? Y es una estrategia que ya se conoce, ya se sabe cómo hacen para publicar mucho y publicar mal. Y ahora lo que hace falta es que las universidades tomen Sí, que hagan algo al respecto. Pero él ha sido retirado, ¿no?, de la Universidad de Córdoba. Efectivamente, eso fue histórico. La Universidad de Córdoba analizó el caso y le echó. Y ahora está en universidades de Rusia y colabora con otras universidades de otros países. Bueno, trabajo no le falta. Jaime Meta ha anunciado que ellos también entran en la inteligencia artificial. La llaman superinteligencia. Quieren fichar a trabajadores de la competencia de Google, de OpenAI, ofreciéndoles sueldos elevadísimos. ¿Medidas desesperadas porque Meta no va muy bien? Bueno, a ver, yo creo que Meta en inteligencia artificial lleva mucho tiempo. De hecho, todos tenemos el circulito que nos aparece en WhatsApp y en Instagram. La novedad es que entra en la inteligencia artificial general. Es decir, en esa carrera por una inteligencia artificial general en la que ya ha entrado OpenAI, en el que hay más compañías, pero en la que Meta quiere jugar un papel interesante. Meta no le va tan bien como le iba. Yo creo que está buscando vías de diversificación. A mí la parte que más me preocupa últimamente es este mensaje que tiene el señor Elon Musk con los amigos imaginarios, ¿no? Ha pasado de darse abrazos, acordados y pelearse con sus amigos a inventarse amigos imaginarios, que es un señor que tiene 40 años, es decir, que para tener amigos imaginarios es un poco mayor. Y todo esto va de que están diseñando una línea de producto que tiene que ver, si quieres, con el capitalismo más emocional, ¿no?, que es venderte amigos. O sea, tú pagas una cifra módica y vas a tener un montón de amigos virtuales creados por Meta. ¿La inteligencia artificial de Meta valdrá para esto, para crear amigos imaginarios? Pues a lo mejor sí, pero pensemos, ¿no?, que una compañía con la presencia que tiene Meta en nuestras vidas, que al final, nos guste o no, todos llevamos WhatsApp metido en nuestro bolsillo, pensemos las derivadas que tiene una inteligencia artificial general en un producto de tan amplio calado como es WhatsApp, y desde luego es estremecedor. ¿Pero por qué dices que a Meta no le va tan bien? Si Meta forma parte sin Meta no podemos vivir en nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello. Yo creo que estas compañías, a Meta le va muy bien, pero estas compañías, para valer lo que valen, tienen que crecer y crecer muy rápido, ¿no? Y yo creo que todos vemos que a ellos el negocio de WhatsApp es enorme, pero muy estable. El negocio de Instagram sigue siendo la parte que tiene algo de capacidad para crecer, pero Facebook, que era la joya de la
la corona, empieza a ser una plataforma con poca actividad, ¿no? Y ellos tienen que inventar cosas para seguir creciendo. Yo digo, no es que les vaya mal, es que a lo mejor no les va tan bien como una valoración como la que tienen exige, ¿no? Entonces, para tener esas cifras, esos multiplicadores, necesitas estarte inventando negocios continuamente. Y estos días ha aparecido en escena una empresa de la que no oímos hablar tanto, que es IBM, con el nuevo Quantum Starlight, que es un superordenador cuántico y resistente a fallos. ¿Esto qué significa? ¿En qué se traduce esto? Bueno, significan que están en la carrera para introducir o generar los ordenadores cuánticos más potentes que se han construido nunca y que tendrán una ventaja sobre los superordenadores actuales. La estrategia, a veces leer estas noticias es algo muy complicado, sí. Tan complicado que a mí me recuerda a lo que decía Carl Sagan. En el momento en que dejamos de entender la ciencia, hay otra persona que sí la entiende y te va a estar dominando, ¿no? Es decir, va a controlar tu vida. Bueno, pues hay que empollar muchísimo porque es muy difícil de entender, pero básicamente la estrategia de IBM es el equivalente a los bits de la informática tradicional. Está el qubit, el bit cuántico, ¿no? Entonces, hay bits cuánticos físicos, que son componentes atómicos, por ejemplo, que son muy interesantes porque cualquier cosa que intentes hacer para influir en ellos desvirtúa completamente el mensaje, con lo cual da mucha seguridad. Pero después también esos bits físicos, qubits físicos, te pueden servir para hacer qubits, por así decirlo, virtuales. Entonces eso potencia muchísimo más la capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos. Y esa es la estrategia que han presentado con este nuevo ordenador y va a ir aumentando progresivamente hasta la próxima década, en el que tendrán ordenadores realmente potentes. Siempre estamos a 10 años. En los ordenadores cuánticos, hace 10 años estábamos a 10 años y hoy seguimos a 10 años. Es preocupante porque muchas veces no suelen publicar todos los datos sobre estos ordenadores. En estos casos sí que han publicado estudios que están en abierto y se pueden consultar en revistas científicas de máximo impacto, pero muchas otras veces estamos en manos de lo que dicen estas compañías, ¿no? Entonces, de que nos lo creamos o no nos lo creamos. Pero es verdad que los avances por primera vez empiezan a ser significativos y vamos a decir, y tocables, ¿no? Le hemos hablado aquí, hay una compañía en Barcelona que está haciendo un ordenador cuántico que se llama Kilimanjaro. En el País Vasco hay 2 ordenadores cuánticos ya instalados, uno de IBM y otro de Fujitsu. Que se empiezan a ver cosas tocables. Es verdad que mucha gente te dice, bueno, el de Fujitsu no es exactamente un ordenador cuántico, es un emulador cuántico. Bueno, ya, pero funciona como un ordenador cuántico y permite a los científicos empezar a hacer este tipo de aproximaciones. Y lo último, Nuño, esas imágenes que hemos visto del Sol, ¿qué nos enseñan las imágenes y por qué son importantes? Pues son importantes porque... Son fascinantes, eso seguro. Son fascinantes y yo creo que van a ser más fascinantes porque esto es solo el aperitivo, es decir, son unas poquitas imágenes que ha podido mandar la sonda. Pero después del verano vamos a tener ya todos los datos, todas las imágenes que ha tomado de los... sobre todo del Polo Sur, pero probablemente también del Polo Norte. Y son un hito histórico. Ninguna otra nave se había acercado tanto al Sol para ver con cámaras los polos. Son importantes los polos porque no sabemos si pasa lo mismo que en el resto de la estrella. Nosotros vemos el ecuador desde la Tierra y el resto de planetas, todos orbitamos en ese plano del ecuador del Sol, ¿no? Y por primera vez una sonda europea se ha salido de ese camino para ver los polos. O sea que es muy interesante y lo que están viendo los científicos es que es muy caótico. O sea, hay campos magnéticos, que es lo que alimenta realmente el poder tanto de vida como destructivo del Sol. Y no entiende muy bien en qué parte del ciclo estamos y cómo posiblemente, ojalá, se vaya ya calmando, porque hemos pasado el máximo solar, se vaya calmando hasta dentro de 4 o 5 años que alcanzará su mínimo. Pues lo vamos a dejar aquí, si os parece. La semana que viene más, ¿vale? Gracias. Perfecto. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados porque estábamos a la espera de si se iba a presentar en el Pleno o no Santos Cerdán después de haber conocido ese informe de la UCO que no implican una conversación sobre el supuesto cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Y Ana Fernández Vila, buenos días, sí que ha acudido al Congreso Santos Cerdán. Sí, acaba de llegar hace unos minutos Santos Cerdán. Al llegar ha asegurado que no ha cometido ninguna ilegalidad, que está tranquilo, ha dicho, y que no puede dar por ahora ninguna explicación de un informe que, insiste, no ha visto. Dice que cuando lo conozca hablará, que nos convocará en Ferraz a una rueda de prensa, pero asegura el número 3 del PSOE que no recuerda ninguna conversación como la que ha trascendido. Escuchamos esa secuencia. Señor Santos Cerdán, ¿puede asegurar que ese informe de la UCO que se va a conocer no le va a implicar en ningún contrato de ningún amaño de contrato? Completamente seguro. Insisto, sacamos una nota anoche
Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. Pero usted estuvo en esa reunión junto con el señor... ¿Recuerda esa conversación? Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa. Ahí es cuando ha entrado al hemiciclo y justo al entrar hemos escuchado cómo el PP y Vox le recibían con gritos de dimisión. Esto es absolutamente intolerable. Les pido respeto. La presidenta Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha amagado incluso con suspender el pleno aquí, Ángels. Ana, mantenemos las líneas abiertas para cualquier novedad desde el Congreso. Gracias. A vosotros. He encontrado una postal de tu último viaje por el parque. Me describes un lugar. Abrimos un nuevo capítulo de Usted no sabe con quién está hablando. Es una sección con 2 reglas sencillas. El equipo nunca me dice a quién voy a entrevistar y además el invitado elige el punto de encuentro. Y esta mañana me han citado en Ponferrada, así que les voy a pedir un ejercicio, el mismo que voy a hacer yo, un ejercicio de imaginación para salir del estudio y para situarnos en el Museo del Bierzo. En la planta alta, dedicada a la tradición y a la indumentaria local, me espera una mujer junto a una vitrina, así que lo que voy a hacer es acercarme y saludarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Supongo que esta sala en la que estamos ahora mismo es muy importante para ti. ¿A qué le das más valor de todo lo que hay aquí? Bueno, aquí la verdad es que hay muchísimas cosas que significan mucho para mí, porque está lleno de tradición del Bierzo. Y entonces es muy importante para mí, pero sobre todo las vitrinas, la joyería que hay en las vitrinas. Yo hago reproducciones de joyería tradicional, entonces yo hago cuentas tradicionales y lo que hago son reproducciones de cuentas romanas, cuentas venecianas. Uh-huh. Y eso lo que hago, en realidad lo que me llama la atención es eso, las cosas más llevo haciendo muchos años joyería tradicional y haciendo reproducciones. Claro, esto para mí es una fuente de inspiración. Como tú estás en Ponferrada, en el Bierzo, y yo estoy en Madrid, vamos a aclarar primero una cosa. ¿Tú me escuchas bien o te escuchas a ti misma? Sí, me escucho a mí misma. Claro, es que mira si tengo Mili yo, que sabía que te estabas escuchando a ti misma. No lo hemos solucionado. Ahora, si tú hablas, háblame, tú te sigues escuchando a ti misma. Vale. A ver, no. ¿ahora ya no? Bien, ahora muy bien. Venga, ahora perfecto, bien. pues ya está. Vale, es que te estaba viendo... Perdona, es que, claro, no. Es que no sabía... No, perdona, no. Yo no sabía ni... Pero mira si tengo Mili, que me estaba yo dando cuenta de que tenías problema, que ibas arrastrando las palabras, pues esto nos pasa a todos. Esto, para que los oyentes lo sepan, no hay nada peor cuando uno tiene que hablar, tenga o no tenga experiencia al hablar en la radio, que es tener en los auriculares la propia voz de uno, pero con retardo. Y eso es tremendo. Pero bueno, el hecho es que estamos en esas vitrinas, con esos collares que me decías que tienen mucho que ver con lo que tú haces. Claro, yo trabajo el vidrio de Murano. Uh-huh. Entonces yo tengo una pequeña tienda, taller, ¿sí? Al público. Tengo el taller, estoy haciendo las cosas delante de la gente. Yo tengo un escaparate, mi escaparate soy yo, como si dijéramos, ¿no? Entonces estoy trabajando con un soplete en vivo y hago mis propias colecciones, pero hago muchísimas otras cosas. Entre ellas, pues eso, me gusta mucho, sobre todo la restauración. Entonces tengo una amiga restauradora y me gusta mucho, pues por ejemplo, hago los ojos de los santos, de imaginería, de las vírgenes.
vírgenes, hago las lágrimas, por ejemplo, de ¿Y aquí y este taller que tú tienes está cerquita del museo donde nos encontramos? Sí, está justo, mi tienda se llama La Cárcel, porque el museo donde estamos era la antigua cárcel de Ponferrada y el juzgado y el ayuntamiento. Y yo tengo justo en el lateral del museo, pues hay una casita muy chiquitita, ya te digo, mi tienda tiene 24 metros de planta y está metido todo encerrado ahí y está justo en el lateral y se llama La Cárcel Artesanía, se llama, porque era la antigua bodega de la cárcel. ¿Y cómo te llamas? Que no te he preguntado todavía por el nombre. Pues me llamo Ruth, Alma Ruth. Alma Ruth Magallanes. Sí. Alma, ¿cómo se hacen las cuentas del vidrio? Para que los oyentes nos podamos hacer una imagen mental. ¿Cómo es el proceso para hacer esas cuentas de vidrio? Pues mira, yo trabajo sobre una varilla metálica, que la varilla, yo voy haciendo como una bolita alrededor de la varilla, un separador cerámico para luego poder sacarla y que quede la bolita taladrada con el agujero. Entonces, eso cuando la saco, cuando ya está fría. Pero yo trabajo eso, unto en la punta de esa varilla, unto un separador cerámico y entonces voy fundiendo, cojo una barrita de vidrio del color que yo quiero y voy fundiendo y voy haciendo una bolita, de forma que con la mano izquierda voy dándole vueltas constantemente. Entonces, por la fuerza centrífuga y por la fuerza de la gravedad, simplemente al calentarla, bueno, de entre 800, 1000 grados más o menos, pues se va haciendo una bolita, ya se va haciendo redonda. Entonces hago como una bolita muy pequeñita, como de base. Y luego ahí voy añadiéndole diferentes, por ejemplo, le puedo añadir pan de plata, le puedo añadir pan de oro. Pero estamos hablando de un tamaño pequeñito. Claro, muy pequeñito, en el tamaño de unas bolitas de unos pendientes, claro. Pero manipular eso tiene que ser complicado. O sea, primero tienes que tener un pulso fantástico. Sí, eso sí, es verdad. Sí. Es un poco, la verdad es que es un poco zen el trabajo, porque es verdad que a mí me ven y la gente espera que yo saque algo ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, y claro, hay que esperar. Porque ¿cuánto claro, dura el proceso? Claro, pues yo igual tardo en hacer una pieza, pues 20 minutos o media hora más o menos. Luego se mete en un horno de recocido que tiene que estar sobre 515, 520 grados y ahí tarda 4 horas en enfriarse y luego ya se monta en la plata. Y en estos 20 minutos, que son de total precisión, que tú a lo mejor lo haces de una manera más mecánica porque estás más acostumbrada, pero a mí me parece de absoluta precisión, ¿qué pasa si alguien te interrumpe? No pasa nada. En realidad entra la gente en la tienda y cuando les digo, si me perdonáis un momentito, enseguida os atiendo y entonces yo lo que hago es, bueno, terminar exactamente lo que estoy haciendo o bueno, si lo cojo directamente y lo meto en el horno. Entonces lo meto en el horno, ahí como está a una temperatura estable, yo atiendo y luego continúo. Vuelvo a coger la pieza, la enfrío la varilla, porque claro, como la meto en el horno, pues quema la parte donde la tengo agarrada. Entonces la enfrío con un poquito de agua, con un trapito, un poquito de agua y nada, y sigo y continúo haciéndolo. Y claro, me hablas del proceso, estábamos hablando, por ejemplo, ponías el ejemplo tú de procesos, pero antes, cuando teníamos el problema con la comunicación, tú me hablabas que decías que también hacías ojos para imágenes de santos o lágrimas, pero el proceso tiene que ser el mismo, ¿no? Sí, el proceso es el mismo, en realidad, pues eso, antiguamente los ojos eran soplados, entonces eran muy frágiles, yo los hago macizos, entonces los hago macizos y queda taladrado ya te digo, queda taladrada con un agujerito, pero como eso es la parte de detrás que no se ve, pues simplemente son los ojos. Y luego, por ejemplo, en las lágrimas, lo que hago es en realidad cogerla con... cortarla, la lágrima, bueno, es que claro, es un poco complicado no, pero explícame, lo que lo estás explicando muy bien. Pues lo que intento es calentar, como que vaya cayendo. Como una gota, como claro, que cae como una gota. Claro. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser tan pequeñito, porque claro, imagínate, para una virgen unas lágrimas pues igual son 3 o 5 milímetros. Entonces, pues sí, tengo que ir agarrándolas con una especie de pinza que tiene unos alambrecitos muy, muy finitos. Y entonces con eso no la mello, no la dejo marcada. Mira, para que la gente se haga una idea, yo creo que todos tenemos en la cabeza cuando se hacen grandes recipientes de vidrio. Eso, cuando se sopla el vidrio, son grandes recipientes. Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza esa imagen porque todo el mundo la ha visto. Sería eso, pero en pequeñito. Efectivamente, muy chiquitito, muy chiquitito. Todo el mundo me dice, ¿no soplas vidrio? A veces vidrio soplado. Digo, bueno, es que claro, eso requiere una infraestructura gigante, un crisol gigante. Todo es muy chiquitito. Es lo mismo,
pero muy chiquitito. ¿Y te salen muchas piezas mal? Es decir, tienes que abandonar muchas veces lo que estás... no, esta no. Ya porque ya tienes una práctica. No, y porque normalmente tú cuando vas a hacer algo, a no ser que estés experimentando, que yo siempre tengo una época en el año que dejo para experimentar, ¿no? Para probar, pues a lo mejor la fábrica con la que trabajo yo, pues tiene más de 500 años. Y entonces, bueno, yo cuando empecé a comprar el vidrio, se llamaban de una manera y ahora se llaman de otra, porque tuvieron trifulcas con las Orencias cuando se murió el abuelo. Pero igual llevan 500 años. Antes se llamaba Moretti y ahora se llama Efetre. Pero ya hubo una escisión y la otra fábrica cuando se separaron Moretti, se llamaban Vetro y Efetre. Y esa fábrica de Vetro ya cerró. Entonces, esta gente, los de Fetre, lo que están haciendo es investigar muchísimo y entonces sacar colores nuevos cada poco al mercado. Claro, porque entonces, a ti el color te lo da la barra del vidrio con la que trabajas. Claro, sí, yo tengo igual 200 colores diferentes. Lo que pasa es que yo luego los manipulo, los mezclo. Y los superpongo, los mezclo con diferentes minerales, con lo que te decía, con pan de plata, con pan de oro, con cobre, y dependiendo de qué minerales estén hechos, con qué minerales esté hecho ese tono de vidrio, reacciona, hay veces que reacciona, que hace diferentes efectos, ¿sabes? ¿Y dónde te inspiras para los diseños? Pues mira, muchas veces sí que es verdad que tienes algo, pues alguien me trae la foto de su perro y entonces pues intento hacer a su perro, ¿sabes? Pero hay otras veces que bueno, que incluso es por casualidad, que intentas hacer una cosa y de repente con un error dices, pues esto... Mira, el factor K. Yo tenía un profesor, yo estudié diseño gráfico en Barcelona y tenía un profesor que le llamaba el factor K eso, que al final aprovechas siempre un poco las cosas, las casualidades o los errores. Es decir, de una cuenta que no te salga lo redonda que tú querías o la forma que tú querías, de ahí puede salir algo. Sí, o de un efecto que igual te has pasado echándole muy poquito, mucha cantidad o muy poca y entonces no hace lo que tú quieres, pero hace otra cosa que a la vez te vale para... Esto es lo que estaba buscando para hacer aquello que yo tenía en la cabeza, que sé, muchas veces. ¿Y en tu entorno, porque estás en El Bierzo, estamos en Ponferrada, ¿te inspiras también un poco en el entorno? Hombre, mucho. Yo tengo tengo unas cuentas muy de aquí, muy, por ejemplo, tengo las montañas del Bierzo, una cuenta que se llama El Bierzo, una colección, y son las montañas de aquí, está inspirada en las montañas de aquí, pero bueno, luego muchas cosas, yo qué sé, cuando murieron mis padres, pues mi madre siempre me contaba que en la guerra, pues que compraban, como no tenían dinero, compraban las margaritas de tela y las cortaban y le compraban un clip y las pegaban en el clip y entonces hacían los pendientes de margaritas y entonces yo hice unos pendientes de margaritas en honor a mi madre y las calaveras de mi padre, que siempre nos contaba historias de piratas y nos moríamos de miedo. Bajaba las persianas cuando nos juntábamos todos los primos en casa y bajaba las persianas y nos contaba historias de miedo y de piratas, nos contaba bobadas, pero la verdad es que sí, que bueno, pues hice una colección de piratas, de calaveras. ¿Y cómo empezaste tú con esto? Porque me has dicho que estudié diseño gráfico en Barcelona. ¿Cómo llegaste a esto? Pues mira, porque descubrí que la publicidad no era lo mío y vender tampoco era lo mío. Y entonces es muy difícil ser diseñador gráfico si no tienes una buena parte de marketing y de... Bueno, ahora, entonces, hoy lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero bueno. No, para nada. Entonces, decidiste que no era lo tuyo, pero ¿cómo entras en el mundo del vidrio? Pues porque tenía un amigo que hacía vidrieras y entonces entré en su taller, en un principio entré en su taller en unas vacaciones de mi trabajo, que yo estaba trabajando aquí en publicidad, y al final me quedé y luego monté mi propia tienda y mi propia firma y ahí llevo, el año que viene hago 25 años trabajando el vidrio. Pero ni siquiera en tu infancia hay algún recuerdo que tengas ahí en un rincón de la cabeza que te lleve a trabajar, yo qué sé, con manualidades, ¿no? Bueno, sí, eso sí, mi padre también, mi padre era rotulista y todo, y bueno, de hecho yo, por ejemplo, lo de las cuentas tradicionales, hacer las reproducciones de cuentas tradicionales, creo que viene de ahí, porque yo creo que recuerdo jugar desde pequeñita, mi madre nos dejaba las cuentas de la abuela, que eran unas cuentas, las cuentas esas romanas, que llaman las cuentas romanas, venecianas, de las collaradas, pues mi madre, eso no
no le daba valor, porque como no era ni de oro ni de plata ni eso, pues no le daba valor y entonces nos dejaba jugar con ellas. Y yo recuerdo siempre estar jugando con la caja de los botones y con las cuentas esas de la abuela que montábamos collares, montábamos un dibujo con de una manera, otro dibujo con otras de otra manera, montando y desmontando siempre. ¿Y han cambiado mucho los diseños desde que empezaste? ¿La gente te pide cosas diferentes? Ya no digo modernizados, o al revés, que a lo mejor haya vuelto lo tradicional. Sí, hay mucha gente que me pide muchas cosas, pero luego yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, el tema de las collaradas, sí. Esto se utilizaban como moneda de cambio, entonces era una cosa todo lo valioso que tenía alguien, una señora, pues lo metían en su collarada. Le hace cuentas de plata, de oro, pues por aquí como está cerca Asturias, pues el azabache, cuentas de azabache, todas las cosas así valiosas y los amuletos también los metían en la collarada. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, eso sigue muy, muy presente, ¿no? Porque son cosas como muy tradicionales que ahora se utilizan, lo que te digo, las collaradas se utilizan para en los bailes regionales y eso. Sí. Y en la antigüedad, cuando se casaba la primera hija, se hacían las partijas de las collaradas. Entonces, igual si era una familia muy rica, pues te tocaba una collarada, pero si era una familia muy pobre, pues partían la collarada. Partían la collarada en tantas como hijas, claro. Y entonces te tocaba un puñadito de cuentas y entonces la gente me viene con esas cuentas antiguas para que yo le haga otras cuentas para poder montarse una collarada, un collar. Qué bonito trabajo, de verdad. Alma Ruth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a ti, Ángeles, de verdad. Muchas gracias por acordaros de los artesanos, que nos lo necesitamos. Es que es muy importante eso, el valor, poner en valor la artesanía y las cosas que se hacen así como tú, con las manos. Un beso bien grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada cuando conoces? Nos gusta saber de dónde son nuestros oyentes. Cuando les saludamos solemos preguntarles cómo se llaman y de dónde son. Vallisoletanos, onubenses, argentinos, son zaragozanos o se tienen por porteños o sexitanos. ¿Cuál es su gentilicio? Bueno, este es un asunto de lengua, pero también es un asunto de historia y de sociedad y lo queremos hablar con Lola Pons, nuestra profesora de lengua, sevillana y barcelonesa de nacimiento, algo que yo no sabía. Lola Pons, buenos días. Hola, buenos días. Eso no lo sabía yo, que eras barcelonesa de nacimiento. Pues fíjate, sí, nací en Barcelona en el 76. ¡Qué cosas! Venga, todos sabemos nuestro gentilicio, pero ¿por qué lo llamamos gentilicio? Pues esto viene del latín gens gentis, que se escribe gens con G, y eso significaba raza o tribu o familia, porque en la época latina pues las gens eran lazos de sangre, no eran de procedencia. Entonces, como gens es una palabra femenina, se decía, por ejemplo, gens Valeria, para los que eran de la familia Valeria, ¿no? Pues entonces de ese gens con sentido de clan familiar viene la palabra gentilicio, que es la forma de nombrar a los que son o a los que se sienten de un lugar. Pues, por ejemplo, salmantino, cántabro, español, napolitano, todos esos son gentilicios. Claro, pienso en gentilicios concretos y los hay muy fáciles, como por ejemplo estos que acabas de decir, pero también los hay muy raros. ¿Eso de qué depende? Es verdad. Claro, los fáciles vienen del propio nombre del lugar al que se añade una terminación, o sea, un sufijo. Y además hay sufijos que son como típicos de gentilicio. Eño, extremeño, limeño, madrileño, el sufijo ano, mexicano, andorrano, el sufijo ense, costarricense. Entonces, normalmente lo común, como tú dices, lo fácil es que tomemos el nombre del lugar y añadamos una de esas terminaciones. Por eso, en general, los gentilicios son palabras más largas que el lugar del que proceden. O sea, tenemos Murcia, pues gentilicio murciano, más largo que Murcia. Lugo, lucense. Es verdad que hay veces que el gentilicio es igual de largo que el lugar. Por ejemplo, de Navarra, navarro. Ajá. O incluso, aunque esto es raro, pero incluso a veces el gentilicio es más corto que el lugar. Del tipo Andalucía, pues de ahí andaluz, que es más corto. O Inglaterra, inglés. Pero digamos que eso son excepciones. Y Lola, ¿de qué depende que digamos el sufijo con la terminación eño o ense, o la terminación que sea? ¿Por qué no llamamos a los madrileños madrilenses, por ejemplo? ¿A los santanderinos los llamamos santanderanos?
Pues hay una regla que se respeta y que no solemos conocer, y si te parece, Ángel, vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona esa regla. Sí. Tú y yo nos cansamos de la vida, ¿vale? Y nos vamos a fundar un pueblo. Sí. Y ahora ese pueblo, pues decidimos llamarlo Villarradio, ¿vale? Villarradio. Vale. Entonces, yo quiero que nuestros oyentes y que tú también pienses en el gentilicio de Villarradio. Los que viven en Villarradio serían para ti los... Villarradio, villarradienses. Villarradiense, ¿vale? Podría Sí. ser. Entonces, fíjate que te ha salido eso porque normalmente, sin saberlo, seguimos la regla de que el gentilicio le quitamos la última vocal, pues Villarradio le quitamos la O, a Sevilla le quitaríamos la A, e intentamos que el sufijo, esa terminación, no repita una vocal que haya dentro del nombre del lugar. Entonces, Villarradio no tiene E, y por eso te ha salido villarradiense y no a lo mejor villarradiano. Pero, por ejemplo, los de Granada, que tienen ahí esa A, pues no lo llamamos granadanos, sino granadinos, porque Claro. hay esa antes de la terminación. Y a los de Sevilla le quitamos la terminación A y no lo llamamos sevillinos, como a los granadinos, sino sevillanos, porque hay una I antes de la terminación. Entonces, fíjate que es una regla que se describe en los libros, pero es una regla que ha nacido del uso, porque la prueba es que, pues sin saber esta regla, pues la hemos respetado y te ha salido villarradiense. Vale, pero luego llegan los de Almuñécar y se hacen llamar sexitanos, o los de Calatayud se llaman bilbilitanos. Pues a ver, muy a favor también, porque como a mí me gusta mucho también la historia, soy historiadora de la lengua, pues hay que conocer también los nombres de los nombres antiguos de nuestros lugares. Y claro, hay gentilicios que parten no del nombre que hoy tiene ese pueblo, esa ciudad, sino del antiguo. Entonces, pues Almuñécar, que tiene ese nombre árabe, tenía antes, en época prerromana, un nombre muy bonito que es sexy. O la Calatayud actual, que era antes la Bilbilis prerromana y romana. Entonces, en ambos casos, pues derivan su gentilicio de ese antiguo nombre. Pero eso no quiere decir que el gentilicio de Almuñécar o el gentilicio de Calatayud sea como más antiguo en el tiempo que el gentilicio de otros lugares que se derivan del nombre actual. Porque de hecho la mayoría de los gentilicios los hemos ido refinando en los últimos siglos. A veces se ha buscado, digamos, ese pasado, ese nombre antiguo, pues porque el gentilicio es difícil de sacar del nombre actual o por cultismo, y a veces hay dobletes del tipo sevillano y palense o vallisoletano y pucelano. No pasa nada. Un gentilicio muy en la boca actualmente. Decimos ucraniano o ucranio. ¿Tú qué prefieres? Bueno, yo prefiero ucraniano. En el país, cuando escribo ucraniano y pongo, pues no sé, guerra ucraniana, político ucraniano, me lo cambian siempre a político ucranio, porque así lo dice su libro de estilo. Y bueno, yo tampoco voy a hacer de eso un caso de guerra. Usan el argumento de que desde, por ejemplo, el país Estonia sacamos el gentilicio estonio, ¿no? Y no estoniano. O de Armenia decimos armenio. Pero también hay ejemplos de lo contrario, del tipo australiano. Y por otra parte, el uso general del español actual es ucraniano, y hay que preguntarse también por qué. Y mira, segunda pregunta, Ángel, como estamos hacia final de curso, estoy en modo examen. ¿Por qué piensas que en general a los hispanohablantes nos sale más decir ucraniano que ucranio? Pues entiendo que por lo que tú me decías antes, ¿no? Porque lo normal es que el gentilicio sea más largo que el lugar de donde deriva. Claro, los dos son válidos, pero fíjate que de nuevo, de manera natural y sin que haya una regla, como los gentilicios tienden a tener más sílabas que el lugar del que se derivan, pues nos gusta más ucraniano. O sea que hay también una naturalidad ahí dentro. ¿Y qué ocurre cuando hay dos ciudades en distintos puntos que se llaman igual? Por ejemplo, en todas las Córdobas que hay en América, o las Alcalás de España. Bueno, pues a veces coinciden, pues del tipo cordobese, pues son los de Córdoba de América y los cordobeses de Andalucía, pero también en otros casos se busca la diferencia. Aquí también hay que pensar que hay otro asunto implicado, que es el nombre del lugar, porque en España, no tanto en América, sí en España, a inicios del siglo XX, se modificaron muchos nombres de lugar para evitar que hubiese dos pueblos con el mismo nombre, sobre todo por un tema postal, ¿no? Y administrativo. Entonces, había dos Montalbán en España. Pues uno, el de Teruel, se quedó con el nombre Montalbán y el de Córdoba se llamó Montalbán de Córdoba. O había varios Becerril en España y se le fueron poniendo, digamos, apellidos. Becerril de la Serie, Becerril de Campos, etcétera, ¿no? Entonces, el gentilicio en general se sigue formando sobre la base y no, digamos, sobre ese apellido.
sobre el nombre principal del pueblo. Y entonces se busca que a partir de ese nombre haya diferencia. Los de Alcalá de Henares se llaman alcalaínos y los de Alcalá del Júcar, que están en Albacete, pues se llaman alcalaeños, y ahí está la diferencia. Y hay un estado en México que se llama Aguascalientes y su gentilicio es hidrocálido. Esto me parece buenísimo. Es buenísimo. O sea, que tú seas de Aguascalientes y te llames hidrocálido, que suena un poco como a spa, ¿no? Es verdad que también existe aguascalestense, aquicalidense, acuacalitense, termapolitano, pero a mí hidrocálido me encanta como gentilicio y también, bueno, es un buen ejemplo de que hay que desdramatizar un poco los gentilicios. Por otra parte, que hay identidades que están un poco por encima de este es mi pueblo, este es tu pueblo, ¿no? Lola, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Voy a conectar con nuestra compañera Isabel Vega. Isa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque hay novedades, más novedades sobre el tema de Santos Cerdán, y es que el Supremo le llama a declarar voluntariamente. Eso es, si el juez ve indicios consistentes de que Santos Cerdán habría participado en una adjudicación indebida de obra pública con José Luis Ábalos y el que era su asesor, Koldo García, y aprecia en estos hechos, posibles delitos de organización criminal y cohecho. El número 3 del PSOE es aforado y por tanto el juez no le puede citar sin cursar antes un suplicatorio al Congreso, así que le emplaza a prestar declaración de manera voluntaria el próximo 25 de junio. Un día antes ha citado como investigados a Ábalos y a Koldo porque se trata, dice el magistrado, de nuevos hechos eventualmente delictivos sobre los que también debe interrogarles para en su caso dirigir más imputaciones. Tal y como avanzamos anoche en la serie y venimos contando, el punto de partida es un informe de la UCO de la Guardia Civil que llegó al Supremo la semana pasada, desencadenando una pieza separada en la que se han practicado entradas y registros en varias empresas y en casa del propio Ábalos. Ese informe transcribe una conversación en la que habrían participado los tres, hablando de adjudicaciones de obra pública y en la que se habría puesto sobre la mesa que alguna adjudicataria les debía dinero. Ahora el juez alza el secreto de esta pieza separada, de manera que tanto la representación legal que designe Santos Cerdán como el resto de partes en el procedimiento puedan tener acceso a ese informe. Pues veremos si hay algún tipo de reacción, porque Santos Cerdán, recuerden, está en el Congreso siguiendo ahora mismo el Pleno. ¿Cuál es su reacción a esta información? El juez del Supremo ofrece declarar voluntariamente a Santos Cerdán este mes de junio al haber encontrado indicios consistentes contra él. Isabel, gracias. Gracias a vosotros. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Levanta. Quiero comprobar si duermes con tus recuerdos. César. Conquista tras conquista. Puso al mundo de rodillas. Yo no soy un César. ¿Lo sabías? Siendo el más valiente, el más inteligente y el más fuerte, sigo sin ser César. ¿Quién puede superar a César, que gobernó mejor, amó mejor y luchó mejor? Huyas donde huyas, no hay escapatoria. Todo es inútil. La sombra de César te cubre, abarca el universo hasta el fin del tiempo. Dime, ¿a cuántos amaste después de él? ¿A uno? ¿10? ¿Alguno? ¿Nadie? Te besaron con sus labios, te tocaron con sus manos, gritaste su nombre en la oscuridad y ya a solas te hizo reproches y le imploraste perdón a su memoria. Vienes aquí rebosante de vino y de autocompasión para conquistar a César. Quiero librarme de ti, de mi deseo, de mi miedo. Pero César no lo permitirá. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Son ellos, la vida y el cine, Cleopatra y Marco Aurelio, que se encuentran y desencuentran, que se aman y se pelean, y con ellos, quizá como César, para nosotros el César. Profesor Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Es un clasicazo, es una escena, ese monólogo de Richard Burton, y ahora explicaremos por qué protagoniza parte de nuestra sección de hoy, pero de tus actores favoritos, ¿tú cuál destacarías? Yo siempre digo que de esta época clásica me gustan los actores que tienen muchos registros. Siempre se nombra a Marlon Brando como el mejor, pero yo Marlon Brando nunca lo vi hacer una buena comedia. Con lo cual me gustan los actores que tienen una diversidad mayor. Mi preferido siempre fue Gregory Peck. Gregory Peck, porque por ese porte elegante, por ese aura de Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, pero que también podía hacer, pues por ejemplo, hizo hasta de Joseph Mengele en Los Niños del Brasil, o como podía hacer del Capitán Acaf, que es un personaje muy complejo en Moby Dick. En esa línea me gustan muchísimo James Stewart,
que podía hacer Hitchcock y Capra, y que también tiene unos westerns de Anthony Mann con personajes muy negros y muy oscuros, o como Jack Lemmon podía hacer Billy Wilder con Faldas y a lo loco, y podía hacer Días de vino y rosas de un alcohólico. Vaya tres has dicho. En esa variedad de Vaya registros. tres has dicho. Venga, hoy Richard Burton es uno de los nombres que rondamos porque traes 2 películas sobre hechos reales que son apasionantes y los 2 se centran en grandes personajes, y el primero es Mr. Burton. Mr. Burton, I want to be an actor. To be an actor, you will need to move in certain social spheres. Bring it to your mouth. I would like you to scream. Mr. Burton, ¿quién es? ¿Es Richard Burton o no es Richard Burton? No es Richard Burton. Hubo un Mr. Burton antes de Richard Burton, y había un señor que se llamaba Richard, pero que no se llamaba Burton de apellido, que era hijo de un minero, que en realidad luego se convirtió en Richard Burton. Estamos en Gales, y en la película descubrimos de dónde sale ese hombrón que luego fue Richard Burton, que se casó 2 veces con Elizabeth Taylor, del que sabemos toda esa parte con Elizabeth Taylor de casarse, divorciarse, al año volverse a casar, del alcoholismo, de la violencia, de la degradación, del amor, un amor evidentemente tóxico. Pero lo que no sabemos es que tenía ese carácter colérico, quizá por algo, quizá por una formación social, esa formación personal que tuvo antes de Hollywood y antes del gran teatro británico. Pues vayamos a eso. ¿Qué nos cuenta de los orígenes de la estrella? Los orígenes de la estrella se van más o menos entre los 16, 17, 18 años de este chico, que está en el colegio, está en el instituto, en Gales, Port Talbot, ciudad minera, familias desmembradas que sobreviven como pueden, con mucha miseria, el padre ausente, alcohólico, y él vive con su hermana y con su cuñado. Su cuñado lo que quiere es que se ponga ya a trabajar, y todo esto estamos en el año 42-43 esperando a que lo llamen a filas para ir a la guerra. La Segunda Guerra Mundial está ahí de fondo. Es un tiempo muy interesante. El profesor que tiene de literatura, de lengua y de teatro en clase es Burton en realidad, que lo va acogiendo, se convierte en su mentor, lo llega a adoptar y es el que le enseña todo lo que luego fue Richard Burton. O sea, es una película sobre el impulso, sobre su formación, sobre todo. Sobre su formación, y es una película de estupendo amor al teatro, cómo se ve, por ejemplo, cómo son las proyecciones de voz. Ellos, el profe y el alumno, en el Prado, enseñándole a proyectar la voz para cuando llegue al teatro. No tienes que gritar, no hace falta gritar, tienes que proyectar la voz, ese tipo de cosas así, entrar en diferentes registros. Y luego tiene una fase muy interesante también, porque se ve desde lo agrio y lo rudo que es ese pueblo minero con respecto a ciertas cosas sociales, y la contrapartida cuando él entra en Oxford gracias a este Burton que lo adopta, y en Oxford lo que hay es un clasismo con la gente minera de Gales que flipa. Entonces esa contrapartida, esa dicotomía es muy interesante. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues el actor se llama Richard, que protagoniza a Richard Burton, se llama Harry Lowtey. Está bien y cambia muy bien de registro, se ve muy bien ese cambio de... Joder, es que entre los 16 y los 18 parece un zangolotino. Parece piensas, ¿cómo puede ser lo que se transformó? Este señor Richard Burton. Sí. ¿Qué ocurre? Que el actor está bien, pero el actor tiene 28 años. Y en el papel, durante hora y media de película, tiene 17, 18. Y físicamente no da el pego del todo. Si te metes en en ese problema, puede ser difícil. Pero, y luego está Toby Jones, que es ese actor pequeñito que hizo de Truman Capote, no en Truman Capote la que hizo Philip Seymour Hoffman, sino la otra película Infamous que se llamaba. Toby Jones, que lo hemos visto en montones de películas británicas, que está fenomenal, que es ese mentor. Y la película está bien. La película es una de esas películas en las que yo me he enterado de cosas que no sabía, incluso que es una cosa cinéfila, pero yo no sabía, no tenía muy claro todos estos orígenes mineros de Richard Burton. Sí, lo de Elizabeth Taylor y todo aquello, sí. Entonces me he enterado, y es una película bien contada, que tiene algunas cosas que no me gustan, por ejemplo, unos efectos digitales para mostrar el humo de las chimeneas del ambiente de Port Talbot en Gales, que me parece un poco falso, no me parece necesario.
pero son problemas menores dentro de una película que me ha gustado ver. Mr. Barton esta mañana en cines. Mr. Barton a Ocaña le ha gustado ver, es decir, que es una buena recomendación para el fin de semana. Y no nos vamos a ir muy lejos, vamos a cruzar a Irlanda para saber cómo es el segundo estreno que nos propone Ocaña hoy, que es Baltimore. ¿Cómo te llamas? Rose Duckdale. Dime, ¿qué te da rabia? El sistema de clases, gente rica que tiene muchísimas cosas y, en contraste, gente pobre que no tiene nada de nada. ¿Crees que podrías estar preparada para la acción militante? A lo que ya se están refiriendo como Domingo Sangriento, los soldados británicos han disparado a 26 civiles. Se llama Baltimore y también la propones más por el personaje que por la película en sí. Sí, la película tampoco está nada mal, pero me gusta más el personaje y la historia que la película. Esta Rose Duckdale, que es el personaje real protagonista, es una aristócrata británica de mediados. Porque esta es una historia real, es un hecho real. Una historia real, es una aristócrata británica de alrededor de 30 años que se ha criado con sus padres en una especie de castillo tremendo y en el que, bueno, pues a los 16 o 17 años va a esas ceremonias con la reina de Inglaterra para celebrar la adolescencia, esas cosas rancias que hacen ellos, o que hacían porque ya dejaron de hacerlo. Y sin embargo, después de estudiar en Oxford, después de trabajar como profesora, cobra toda la herencia, vende su piso en el barrio de Chelsea súper pijo y da el dinero para servicios sociales y se mete en el IRA después del Domingo Sangriento. Esto es un personaje. El cine es contradicción, el cine es conflicto. Aquí hay conflicto. La película puede no ser muy buena, pero es interesantísima. Pero ¿y cómo se hace esa transformación? Es decir, como una aristócrata como ella acaba en el IRA. Digamos que ella tiene unos ideales políticos que se van radicalizando poco a poco, que se van mostrando en la película, y hay un hecho central que es maravilloso también, y es que a mediados de los años 70, uno de los golpes de los pistoleros del IRA fue ir a una casa irlandesa, a otro casoplón aristocrático, donde lo habían reconvertido en museo y roban 18 obras de arte, entre ellas de Goya, de Velázquez, de Rembrandt y de Vermeer, lo roban para venderlo y sacar dinero para el IRA. Ese es el eje central de la película y de ahí se van desgajando en una estructura fragmentada todos los flashbacks de cómo se va forjando ese personaje. Es una película interesante. ¿Y ella no tiene problemas con la violencia? Ese es el problema. Con la violencia, cuando los ideales se salen de madre y empezamos con la violencia, y si esa violencia aún más no llega al poder, sino que llega a los más desfavorecidos, que se supone que los está intentando sacar de allí, pues todo se convierte en una cosa absolutamente contradictoria y muy apasionante narrativamente, emocionalmente, cinematográficamente. Sí, también te ha gustado. También me ha gustado verla. La película es la típica película en la que todo encaja, nada es muy llamativo, formalmente quiero decir, pero que está bien contada y que a mí el personaje me gusta mucho. La actriz se llama Imogen Poots, que es una actriz así con un rostro muy particular y con una voz muy particular que me gusta, y me entera de cosas grandiosas que yo no sabía alrededor del IRA, alrededor de un personaje que no es el típico que se forja en el IRA. ¿Las dos son producciones británicas? Las dos son producciones británicas, esta irlandesa y la otra inglesa. Pues Baltimore y Mr. Barton son las dos propuestas que hace Ocaña. Vamos a hacer una cosa, como nos hemos entretenido, que hoy hay mucha actualidad, y hemos estado muy pendientes del caso de Santos Cerdán, vamos a dejar la crítica bajo demanda para la semana que viene, que así lo hacemos con tranquilidad. Sí, lo hacemos con más tiempo. Pues venga, que tienen dos buenas propuestas para ir al cine este fin de semana, que se está fresquito en el cine. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hasta ahora cada jueves nos metemos en la cocina y, al contrario de lo que mucha gente piensa, es tan importante el producto en la gastronomía como en dónde lo pones. No es lo mismo un plato que una tabla, que un cuenco. Bueno, para hablar de todo ello está por aquí Ainhoa Aguirregoitia, con cara de no haber roto nunca un plato.
cosa que sé que es falso. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bien, como si me hubieran estampado un plato en la cara, pero ya, bien, ¿qué te bien. ha pasado? Pues nada, una que está como que tengo mucho histórico solar, Ángeles. Ah, vale. Y he dicho, todo fuera. Todo fuera. Quitémonos esto. Mira, hoy nos fijamos más, lo decía yo al principio, Ainhoa, más en el continente que en el contenido, porque hoy quieres hablar de la vajilla de la cerámica. ¿Por qué? Pues mira, porque es un tema que conecta directamente con la experiencia sensorial de comer, la presentación de los platos e incluso, si lo miras en profundidad, con la identidad cultural y geográfica de una región. La cerámica al final no solo sirve como soporte, sino que también es parte del relato culinario, especialmente cuando los cocineros y los artesanos colaboran en crear vajillas únicas que ayuden también, además de a realzar los sabores, a configurar el discurso de un menú. Entonces, además, nos permite explorar temas como la sostenibilidad, la artesanía local, historias humanas que hay detrás de cada pieza también, generando un contenido súper rico en matices que a veces puede ser imperceptible a nivel consciente, pero inconscientemente siempre cala, por lo menos desde mi punto de vista. No has venido sola para hablar de esto. Te acompaña en Radio Alicante Carmen Ruiz, que ha trabajado en cerámica durante 30 años. ¿Por qué la has escogido a ella para hablar de este tema? Pues mira, porque además de ser licenciada en químicas, fue profesora de las Escuelas Superiores de Arte y Diseño de la EASD en Valencia sobre cerámica. Su especialidad son los esmaltes cerámicos y en los últimos 15 años ha impartido cursos de especialización prácticamente por toda España, especialmente en Barcelona, y ahora está jubilada. Pero luego sí que te cuento cómo la conocí. Pues cuéntamelo ya. ¿Quieres que te lo cuente ya? Sí, cuéntamelo ya. Mira, en un focus group fue como una cita a ciegas. En el proyecto de una alumna nos reúnen a 8 personas, a ella la sentan enfrente de mí o a mí enfrente de ella, y yo de esas 8 personas resulta que de la que más aprendo es de ella. Y yo cuando la conocí, la escuché y vi todo lo que tenía que contar, me acordé también automáticamente de ti. Dije, esto le va a encantar a Ángeles, esta señora le va a encantar a Ángeles, me la traigo conmigo, la invité a venirse conmigo, me pareció muy oportuno y me parece clave tanto para aficionados a la cocina como para entendidos en cuestiones culinarias. Pues vamos a saludarla ya. Carmen Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Encantada de que nos acompañes en esta sección. Carmen, ¿tú cómo crees que influye el diseño de un plato en la experiencia gastronómica? Bueno, pues como bien has dicho, es una experiencia sensorial prácticamente. En el sabor, concretamente, creo que puede influir de muchas maneras. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre el color de los platos, las vajillas y también incluso de los alimentos. Sí. Y está comprobado que hay determinados colores pues que no son nada atractivos. También en cuanto al material, pues la temperatura no se conserva igual en uno que en otro. La forma más plana, más cóncava, pues puede dar como resultado una percepción incluso del sabor diferente. Y en un mundo como este nuestro, en el que todo se produce en serie, que todos vamos a los mismos almacenes a comprar la misma vajilla, que vas a casa de uno, a casa de otro y aparece la misma vajilla todo el rato. Bueno, Zara Home es una, o Ikea puede ser otra. Yo estaba pensando en Ikea. Sí, yo estaba pensando en Ikea, porque es verdad que como tiene los precios que tiene, pues la gente va a comprar la vajilla a Ikea. ¿Qué valor tiene lo hecho a mano, Carmen? También en la vajilla. Pues lo hecho a mano, supongo que esto será subjetivo, para mí tiene mucho valor y en general pues es la impronta, ¿no?, de una persona que está dejando pues sus ideas, su estética, su manera de hacer. Lo que pasa hoy en día, creo, es que lamentablemente la alfarería pues es como un lujo, ¿no? Es muy solo asequible para unos cuantos. Es verdad que no tiene ni punto de comparación, o sea, la producción de una vajilla hecha a mano con una industrializada. Los tiempos son largos, la energía, la tecnología necesaria, aunque sea muy manual todo, pues hace que el proceso tenga un precio y eso hay que pagarlo. Claro. Pero también estoy pensando que una cosa tan, vamos a decir, tan frágil, ¿no?, como estas vajillas o estos tipos de recipientes
¿cómo se adaptan al ritmo de una cocina? Se adaptan. Porque yo si tuviera cosas de estas, yo soy de las que no las usaría para que no se me rompieran. No, pues Ángel, en una casa yo creo que se adaptan muy bien. Es más difícil en un restaurante que tenga pues muchos pases, mucho movimiento, no tanto en un restaurante de élite donde las cosas están más controladas, pero bueno, ahí también está la mano de el diseño de la vajilla. El artesano, aunque sea artesano, pues debe de tener en cuenta para quién produce la vajilla, qué tipo de movimiento hay en el restaurante o en tu casa, ¿no? Sí. Pero en tu casa ningún problema, o sea, las vajillas artesanales, bueno, aquí es que podríamos hablar de muchas cosas. Habla, Carmen, dale. Pues claro, no es lo mismo una vajilla es que son cosas muy técnicas de alfarería, como conocemos, barro rojo, esta loza de toda la vida, pues esto lo hemos gastado siempre, sabemos que tiene sus problemas, ¿no? De que craquelan, de que se rompen, se astillan, etcétera. Luego tenemos otra gama de cerámicas que son los greses y son las porcelanas. La porcelana ya es el material más fino por excelencia, pero sin embargo es muy resistente al impacto y se puede manipular y lavar y todo muy bien. Y los greses son todo terreno. O sea, es que yo en mi casa prácticamente porque yo he sido una forofa de las vajillas. O sea, desde la típica vajilla de toda la vida que tienes hasta la taza de consomé, la de café, la de helado, todo, hasta pues ahora como me hago yo mis piezas, pues tengo todo muy variado, ¿no? Pues mi casa prácticamente no se gasta más que lo que hago yo últimamente. ¿Y cómo? ¿No? Porque dime. Las vajillas inglesas que a mí me encantan, ¿de qué son? Las vajillas inglesas, bueno, hay de todo, hay porcelana y hay una loza de Wigmund que es una loza, un tipo de vajillas muy especial. En Inglaterra se puso también, se puso de moda, ¿no? Se investigó en el momento de la incorporación de las porcelanas a Occidente, un tipo de porcelana que es de menor temperatura y que también es muy interesante, que es una porcelana de huesos, que se llama, que es exquisita, translúcida, muy bonita. Y las vajillas inglesas, pues estas de los paisajes, a mí me encantan, las barrocas cargadas, barrocas y todo esto. Bueno, son menos resistentes porque son calcas, pero bueno, yo tengo una de mi abuela, quiero decir que se heredan. Yo compré una en un mercadillo de quinta mano. Claro, estamos hablando de las de la abuela que hereda, tú que la compraste en un mercadillo, porque entiendo que ella también no nos va a contestar, Carmen, pero entiendo que hay tendencias y modas, ¿no? Es decir, que van cambiando las cosas. Esto también te das cuenta cuando vas a los restaurantes. Claro, las tendencias es una construcción social que no podemos evitar, ¿no? Lo que pasa con las tendencias es que hay que renovar, hay que gastar, ¿no? Entonces, no es porque, pues como en la moda, en cualquier otra cosa, ¿no? A mí me sucede mucho. A mí me sucede mucho que tiendo mucho al minimalismo, a lo sencillo, pero porque creo que no tengo conocimiento para configurar cosas diferentes. O sea, yo tengo que emplatar, cuando yo emplato, tiendo mucho a los neutros, a los blancos, a los lisos, quizá alguna curvatura o tal, pero poca cosa, porque me violenta el tener que emplatar en un plato que ya tiene color. Claro, porque por ejemplo, en tu caso, Ainhoa, tú uno de tus platos, ¿tú no lo montarías igual si el plato tiene color de fondo, si tiene, yo que sé, un reborde? ¿No lo harías igual? Yo creo que no me saldría igual de natural, porque además, como mi estilo de cocina es una cocina que yo intento que no se pierda nunca ese estilo más doméstico, más sencillo, más asequible, no sé, como que si me metes un borde dorado, yo tengo la vajilla esta inglesa y no me atrevo ni a emplatar una empanadilla, porque luego voy a hacer la foto y digo, no termino de verlo, pero creo que es mi falta de sentido de la estética en estos términos. Sin embargo, estás hablando de una vajilla más bien clásica y haces una comida más bien tradicional. Entonces, lo normal es que ahí funcionara, ¿no? Porque o sea, que una toda la vida se ha hecho. Lo que pasa es que quieres funcionar en con algo tradicional y que te salga una estética diferente o más actual, y eso es un poco difícil. Carmen me acaba de definir, me ha pillado. Claro, entonces yo entiendo que si emplatas en una vajilla de estas de la abuela
o una vajilla inglesa, tienes que hacer como un emplatado más sencillo, ¿no? No lo sé. Pues sí, porque claro, hay una carga visual por parte del Claro. plato. Es que, por ejemplo, la mía es de flores, naranjas, azules y doradas. Claro. ¿Vale? Y esa es la vajilla que yo tengo de fondo. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, emplatamos la receta de hoy, que son unos tubetini con unas judías verdes y un poco de pesto. Vamos con verdes, amarillos y esas tonalidades crema. De repente, ese dorado, ese naranja y ese azul, ¿cómo lo integro yo en el plato? Pues difícilmente. Exacto. A lo mejor esa Acabaría vajilla, en ese plato. esa vajilla la tienes que sacar para hacer un día una sopa de cebolla. Un consomé y una croqueta, por ejemplo, una croqueta de bogavante, una croqueta de gambas o al ajillo. ¿Alguna historia de estas? Pues ahí yo emplataría en algo muy sencillo. O sea, pues, por ejemplo, la estética japonesa, que estábamos hablando de tendencias, que ha sido tendencia fuerte, que se ha puesto cuando tocaba y cuando no tocaba, pues esa estética de la plancha natural, ¿no? Más o menos curvada, hecha a torno y deformada, pero son unos platos como muy procesales, ¿no? Un poco que se ve la mano del artesano. Sí, me ha traído un plato. Está ahí. Pero tú como artesana, Carmen, no como usuaria, no como que vayas a un restaurante, veas, tú como artesana, tu tendencia, ¿a ti te gusta más la simplicidad, lo limpio? Como artesana, sí, me gusta lo limpio, no me gusta... Bueno, como artesana, yo soy química, soy, digamos, ceramista artesana porque me encanta la cerámica. Mira, pues y eres artesana, eres artesana. Llevo mucho tiempo también haciendo pero prefieres más artística. Prefieres más las líneas como recipiente para comida, ¿Prefieres más las líneas así limpias y básicas? Sí. Las líneas, yo juego mucho con el material, ¿no? Los materiales, yo he hablado de greses, pero el gres puede ser de un tono marfil, blanco, rojo intenso, marrón. Quiero decir, ahí tienes un juego impresionante para trabajar. Con más chamota, o sea, con más piedrecitas, más poroso, menos. Pero luego tengo todo el juego de los esmaltes. Y los esmaltes es, como supongo que también lo vamos a hablar, el punto más delicado de la artesanía en cuanto a la cerámica utilitaria. Porque para saber realmente esmaltes o para hacer bien y formular bien los esmaltes, para uso en general para todo, pero para uso utilitario, hay que tener unos cuantos conocimientos químicos. No mucho, pero hay que saber controlarlos. Porque pueden ser peligrosos. Claro. Vale. Entonces, pues esta moda también de el plato demasiado atractivo, como el plato espectáculo, que casi que llama más la atención el plato que lo que vas a comer, pues ha dado lugar a algunas cosas que yo me he encontrado por ahí o que veo en las redes, pues que no son nada adecuados. O sea, hay esmaltes cerámicos que están mal formulados y que en contacto con los alimentos, el vinagre, el ácido de las cosas, de los alimentos, pues producen una descomposición, una migración de componentes que a veces no, siempre son poco adecuados para el organismo. Luego hay unos cuantos que son tóxicos, que todo el mundo, y eso todos los ceramistas lo conocen, pero claro, no vale solo con evitar pues lo típico, ¿no? El plomo y el cadmio, que por otro lado es lo único que está regulado en este momento, porque si el esmalte no está bien formulado, puede haber migraciones del esmalte, pues, por ejemplo, de aluminio, de los óxidos colorantes. Pero, Carmen, ¿tú te puedes encontrar en un restaurante que utilicen este tipo de platos? Sí, yo me no hay ningún tipo de control, igual que en los alimentos tienen que pasar todos un control antes de servir todas las mesas, ¿no hay ningún tipo de control en esto? A nivel alimentario hay muy poco, que es la normativa de migración de plomo y cadmio. Sí. Y luego un poco, pues, hombre, cuando tú tienes una vajilla hecha en una firma reconocida, en una industria, sí, por supuesto. A nivel industrial sí. Pero a nivel artesano es más difícil. Además, a nivel industrial no se atreven a esas cosas. O sea, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, igual os ha pasado alguna vez, pues ahora que venimos cara al verano, que las vajillas tienden a ser como más mediterráneas, etcétera, y te ponen un plato
muy craquelado, azul turquesa intenso, sí. que te dicen, ¡ay, el mar! Tal. Sí. Cuidado con el mar, cuidado con el mar. Pues cuidado con el mar. Ainhoa, ¿vamos con la receta? Claro que sí. Venga, vamos con la receta. Luego ya pensamos en qué plato la servimos. En uno azul turquesa no. No. En uno de Duralex. Pues mira, he traído una pasta más veraniega a base de limón, pesto y judías verdes. ¡Ah, qué buena! Sí, vamos a necesitar tubetti rigati, que es una pasta corta, muy cortita, para poder comer con cuchara, 2 dientes de ajo, un limón, un puñado de perejil, cebolletas frescas, judías verdes, si son de la manteca, de estas redonditas, finas, qué buenas, deliciosas, un poco de pesto, parmesano y sal. Vale. Es una receta muy sencilla, bueno, un poco de pimienta negra y aceite de oliva, como siempre. Es muy sencilla porque la vamos a hacer todo en la misma sartén. Que a mí cuando hago pasta es una cosa que me encanta. Vale. Empezar en una sartén y terminar en esa misma sartén. Entonces doramos los ajos y la cebolleta, añadimos las judías verdes cortadas muy chiquititas, en crudo, añadimos la pasta también en crudo, sin haberla hervido previamente. Claro, y luego hervimos una especie de risotto, es como una pasta risotada. Y luego añadimos agua hasta cubrir, si el agua está templada, pues mejor. Y vamos añadiendo agua en el caso de que fuese necesario, ¿no? Que veas que todavía la pasta está demasiado dura o que las judías todavía no se han terminado de hacer. Vas añadiendo agua hasta que formes una cremita con la pasta, las judías y esa base de sofrito que hemos hecho. Entonces, justo al final, cuando la pasta ya esté prácticamente finiquitada, añadimos un puñado de perejil picado, apagamos el fuego y con el fuego apagado añadimos parmesano rallado al gusto, la ralladura de un limón, una cucharada de pesto y pimienta negra. Todo eso lo emulsionamos muy bien con un poquito de aceite de oliva, un toque de pimienta y es para comer con cuchara, ¿eh? Es una pasta que tiene que quedar ligeramente cremosa. No tiene cremosa, pero no caldosa. No, caldosa no. Tienes que conseguir exacto, ese estamos punto hablando de una cocción. sí. No, es como, ¿sabes que están los arroces secos, los melosos y los caldosos? Pues como si fuera un poco meloso. Bueno, creo que la comparación con el risotto es buena, porque además incluso la manera de hacerlo, porque puedes ir añadiendo agua a medida que la pasta te la reclame. Sí, entonces esto es muy fácil de hacer con pastas muy cortitas, muy chiquititas. Vale, ¿y en qué plato la ponemos, Carmen, esta pasta? En la vajilla inglesa no. No, la he visto un poco, la vi un poco ayer, creo, en Instagram. Bien, yo pondría un plato sencillo, quizá más bien plano, pero con el ala un poco levantada, ¿no? Vale. Cóncavo. ¿Ves? Es que eso también es importante. Plato hondo, plato llano, eso también es importante. Sí, claro. Sí. Plato plano, pero con un poco así de reborde. Mira, cuando nos conocimos que nos dieron un pescado en un plato hondo, que yo no podía meter el cuchillo y el tenedor. ¿Te acuerdas? Un poquito de cóncavo en el centro, claro, pero no tan hondo. Que esa fue mi mayor crítica. Dije, yo no puedo aquí cortar con cuchillo y tenedor un plato sopero. No se podía recoger con tenedor. Y Ainhoa, ¿tú has comido alguna vez en un restaurante donde pensaste que las piezas no hacen justicia al plato? Ay, muchísimas veces. ¿Sí? Hombre, el hortereo ¿Y tú también, está. Carmen? Sí. Es que el hortereo está a la orden del día. Hay muchos restaurantes, hay muchos bares clásicos donde se come muy bien que les ha dado por modernizarse a través de la vajilla y empiezan a comprar esas vajillas turquesas y te ponen unos michirones o unas huevas a la plancha o unos boquerones a la espalda en unos platos con unos colores y unas formas dices, terroríficas. Vuelve al blanco, vuelve al blanco. Vuelve a la lata. Carmen, ha sido un placer conocerte y charlar contigo. Pues un placer igualmente. Un beso grande, Ainhoa, hasta la semana que viene. Un beso, Ángel, hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos Ángeles, días. ¿cómo estás? Hoy estás tú solo, ¿no está Francino? Estaba buscándole por el pasillo y porque no Francino aparecía. está viajando. El viernes hace... Vale. el viernes es mañana. Mañana hace el programa desde Barcelona, desde D-Factory, que es un hub de emprendedores tecnológicos que está en la zona franca de Barcelona, pero ha viajado hoy, está viajando. Hoy va a hacer el programa desde Radio Barcelona y mañana desde este hub de emprendedores en la zona franca de Barcelona, con lo cual no ha llegado a tiempo, pero que nadie se piense que va a estar esta tarde en la ventana, ¿eh? O sea, pongan ustedes la radio porque va a estar Francino en la ventana. Se habrá escondido. No, igual se ha escondido. Hoy y mañana. ¿Y tú, Casal? Cuéntanos. Bueno, pues levantado el secreto de sumario, estamos a la espera de que se distribuya las partes y ahí ya podremos empezar, Ángels, a leer y a buscar nuevos detalles que vayan más allá de lo que avanzaba anoche la SER, lo que nos adelantó Campos aquí, la conversación entre Koldo, Ábalos y Cerdán, a partir de la que el Supremo dice que existen indicios contra el secretario de Organización del PSOE por haber, facilitado, ¿no?, la presunta adjudicación de obras a
a cambio de dinero. Analizamos el plano judicial, pero analizamos también todo el revuelo político y lo que puede suponer todo esto, que, a saber, muchísimas preguntas sin respuesta hoy, mañana, pasado mañana. La primera es qué va a hacer el Partido Popular ahora, más allá de los gritos que se escuchan en el Congreso, si se va a lanzar, por ejemplo, hacia una moción de censura para la que no le salen las cuentas, no tiene los números parlamentarios. ¿Qué puede hacer Junts? Esta es otra de las claves. Bueno, con todo esto tenemos para 3 informativos, así que vamos a intentar leerlo todo esto y analizarlo. Pero tampoco es tranquilizador, lo contaba ahora Liébana, el otro gran asunto informativo de este día, que es ese accidente aéreo que se ha producido en India y que ahora mismo pues están ofreciendo imágenes todas las televisiones en el mundo, un avión destino Londres que se ha estrellado con 242 pasajeros a bordo y con unas imágenes del accidente que se pueden ver también en nuestra web en cadenaser.com. Porque es que además ha caído el avión poco después de despegar en una zona con edificios, es decir, no ha caído en medio del campo ni en el mar, ha caído en una zona residencial y se ven edificios completamente carbonizados. De momento sabemos que no hay españoles en el pasaje. Pues pendientes de todas estas informaciones. Y más. Os escuchamos. Bueno, no, más tampoco, que tienes el tiempo que tienes. Hasta luego. Venga, adiós. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Oh, joder, qué bonito. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Tal y como está la actualidad, las preguntas de Perales las podríamos aplicar a la actualidad y hacer todas estas preguntas, pero vosotros, ¿a qué habéis dedicado el tiempo libre? Mira, la actualidad nos trae. Se te escucha tirando a mal. Se te escucha tirando a mal. Me encanta esto. Claro, es que estás dentro de un estudio con 4, 8, 9 micrófonos ocupados y estás con un inalámbrico. Pero se ha puesto de rodillas. Esto es por jugar, no pasa nada, mira, estoy haciendo de rodillas. Mira, está la actualidad también para escuchar preguntas que es mejor no oír. A ver. ¿Vale? Mira, ayer repasando el teléfono de los oyentes, los audios del programa, de repente oigo a Pascual en la redacción decirle a Pepe, Pepe, necesito tu ayuda, o sea, tengo un tema que es capital, súper importante. Dice, yo cuando me compro calzoncillos, le dice Pascual a Pepe Rubio, y yo ya empiezo a hacer, Dios. Lo primero que hago es cortarles la etiqueta. Y digo, bueno, bien. Entonces, ahora tengo un problema. Ha llegado ese momento en el que tengo que comprarme nuevos calzoncillos. ¿Qué quieres decir? Y claro, como les corto la etiqueta, ahora yo no sé si tengo una M o una L. Y entonces se pone así y le dice, ¿tú qué crees? Y yo digo, ¿de verdad es necesario que yo me vea expuesto a escuchar este tipo de cosas? Y pues digo, Pascual, digo, acuérdate que esto, digo, no sé si te los vas a comprar o no, ni me interesa, pero mañana esto hay que llevarlo a las 12. Pero una cosa, me sorprende que se lo preguntes a Pepi, no a tu hermano. Ya, pero... Es que conmigo no se atreve a preguntarme. Que también estaba. Pero no recuerdo haberlo porque visto. tú estabas con los cascos en tu mundo. Yo estaba en mi mundo. No, le pregunto a Pepe porque al final es un gurú para mí. ¿Pero tú qué le dijiste, Pepe? ¿Tú qué contestaste? Yo le dije dependiendo de cómo quiera ir, de ¿no? qué tienda, porque claro, por ejemplo, hay una tienda una tienda sueca que todo el mundo conoce, que porque como los suecos son bastante grandotes, talla grande, suelen ser de todo tallas muy grandes. Sí. Entonces digo, claro, es que depende. Y yo lo que le aconsejé es cómprate un pack. Pero ¿y qué hace un pack. Pero ni que venden calzoncillos. Claro. No, H&M. Ah, es sueca también. Ay, de verdad, niños. Pero de verdad. Esto da para otras dudas. Exacto, o sea, dos que acaban de descubrir que H&M es sueca. Bueno, pues yo lo que le aconsejé es vete al pack de la talla más grande, porque si te equivocas, bueno, pues puedes rectificar y no te gastas mucho. Sí, vamos. Un pack son 2, 3. Yo fui a otra tienda, vamos, y él me dijo, cómprate la L. Grande a Pero no entiendo tu explicación. No, yo le dije la L. Yo le dije la L porque. Pero si igualmente no le van bien. No, pero bueno, pero peor es que te estreche. Que te estreche ya es terrible. No estoy de acuerdo. Bueno, dependiendo del calzoncillo. Pero si el calzoncillo sobra mucho. Pero si te aprieta, te tiene como tener tensión. un perro mordiéndote. Claro. Eso es lo No, pero no tenéis tanto ahí dentro para que apriete. No tenemos tanto. La imagen es maravillosa. Pronto. Total, que yo le dije. Para estar todo revenido todo el día, eso te tiene de mal carácter. Es mejor grande que apretando. Bueno, no. mejórame. Calla.
Yo le dije, Pascual, pues ¿qué talla tienes de pantalones? Pues ajustate a la talla que tengas de pantalones. Pero es que no va igual, no va igual. Pero un momento, resolución del caso. Tú vas a una tienda. Pepe me recomienda que me compre la L, solamente un pack porque no puedo devolverlo, y yo hice todo lo contrario, me compré una M y 2 packs. Pero Pascual. Muy bien, Pascual. ¿Pero para qué preguntas? Estamos en un grado de familiaridad. ¿Para qué preguntas? Pero te los has probado. Para asesorarme, pero luego cuando fui allí dije, venga, me la voy a jugar. Y he acertado, afortunadamente. O sea, te los has probado y te valen. Tú puedes sacarlo del pack, del cartoncillo, y mirar a ver cómo. Y no, lo coges no se puede. No, porque luego una persona tiene que ir a meterlo otra vez en el cartoncillo. Que no los has lavado. No, claro, es que esa es la pregunta, que tengo más preguntas. No, hombre, claro, tú cuando te los compras, ¿qué haces? Vienen en pack, vienen en paquetes. Bueno, si se me cae la chorra cacho, pues bueno, me arriesgo. Muy bien, Pascual. No es necesario decir a la lavadora, tenía que probarlos. Pero la cadena SER no es un mercadillo. Hay que venir con las palabras rigurosas. Yo me veo. Nos expresamos en unos términos. Claro, que va a ser lo siguiente. Ponerla en la mesa. Qué falta de respeto. Bueno, a ver, lo único bueno es que ya sabemos que el 12 de junio Pascual puede ir al podcast de la cadena SER y saber de qué talla son sus calzoncillos, porque seguro que les has cortado la etiqueta ya. No, pero Eva, ya tenemos tal pero grado si se los ha puesto. tenemos tal grado de familiaridad que yo acabaré comprándole los calzoncillos a Pascual cuando tenga que renovar la de mis hijos. Pero bueno, ojalá nuestros ojos no vean eso. Lo normal es lavarlos y los compras en una situación que tienes tiempo, pero hay gente que tiene urgencia. Claro. Pero bueno, me los llevo puestos, me los llevo puestos. Pero de mercadillo, no ¿Qué urgencia es no poder lavar un calzoncillo? Hombre, claro. ¿Pero qué te dedicas? ¿Eres espía? Si vas a la tienda desnudo, pero a nadie se le ha roto un calzoncillo. ¿Cómo? También puedes ir en plan comando. Que estás en el trabajo, si te rompe el calzoncillo. Pero en casa tiene más. Vas despatarrado hasta casa. Pero no tenía casi. ¿Pero cómo no vas a tener en casa más? No, pues me estaba tirada para lavar. De hecho, esa es otra pregunta. ¿Cuántos calzoncillos hay que tener en el Hombre, Pascual. También hay una cosa, de vez en cuando pon una lavadora. Sí, por si acaso. Supongo, pero bueno, que iba un poquito justito de. Marcos. Qué desastre. Hoy por hoy. Venga, vamos a terminar prontito y bien antes de hacernos más. No tenemos daño. vergüenza, nos teníamos que haber ido todos. Nos tenías que haber ido antes, es verdad. ¿Pero a qué? ¿Ya lo contaremos? Último compás, Ana Usle. Venga, que nos vamos a ir después de un programa hecho a mano totalmente, porque hemos puesto hoy en valor la artesanía, la cerámica, por ejemplo, a la hora de poner la mesa, que ha estado maravillosa Carmen Ruiz con Ainhoa Aguirregoitia en Al Dente. Y también hemos conocido a Alma Ruth, que hace joyería con vidrio. Hace, entre otras cosas, collaradas, que son piezas que tienen historia desde los egipcios o los romanos. Esto se utilizaban como moneda de cambio, entonces todo lo valioso que tenía alguien, una señora, pues lo metían en su collarada. Le hace cuentas de plata, de oro, pues aquí por aquí, como está cerca Asturias, cuentas de azabache y los amuletos también los metían en la collarada. Sí. Entonces, y en la antigüedad, cuando se casaba la primera hija, se hacían las partijas de las collaradas. Entonces, igual si era una familia muy rica, pues te tocaba una collarada, pero si era una familia muy pobre, pues partía la collarada en tantas como hijas. Claro. Y entonces te tocaba un puñadito de cuentas. Y entonces la gente me viene con esas cuentas antiguas para que yo le haga otras cuentas para poder montarse una collarada, un collar. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos, pongan el despertador. Aquí, todo empieza 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 aquí, aquí. Sé que estaré bien, sé que estaré bien, sé que estaré bien, sé que estaré bien. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.